Bueno, buenas noches, doctoras, compañeros. Voy a hablar hoy sobre exantemas virales. Soy Gustavo Quijano, residente de segundo año de dermatología del Hospital Carrión. Y bueno, vamos a hablar sobre los exantemas virales clásicos, ¿no? ¿Qué es un exantema? Es una erupción cutánea asociada a una enfermedad sistémica o general, habitualmente de causa infecciosa. La mayoría de ellas van a ser virales y autolimitadas. Algunas tienen rasgos cutáneos distintivos, la mayoría de estos van a tener rasgos cutáneos inespecíficos y son más frecuentes en la infancia que en ninguna otra época de la vida. Los tipos de exantema, bueno, lo vamos a poder clasificar de acuerdo a muchas cosas, a las características de las lesiones, a la etiología, ¿no? Si son virales, si son medicamentosos, ¿no? Pero en general, en dermatología nos es más útil pues clasificarlos de acuerdo al tipo del exantema, ¿no? Que se puede decir, se pueden llamar como maculopapulosos o morbilliformes, vesículo-ampollosos, purpúrico-petequiales, urticarios abonosos, escarlatiformes, ¿no? Cuando son micropapulares ásperos. Entonces vamos a repasar conceptos clínicos sobre exantemas virales clásicos. ¿Por qué es importante este tema? Es un tema que frecuentemente está en boga últimamente en el mes, este año en el mes de marzo, si mal no recuerdo, hubo un brote de enfermedad de mano, pie, boca y bueno, el tema cobró interés mediático nuevamente, ¿no? Entonces, comencemos con el sarampión. Las diapositivas están organizadas de tal manera de que en el cuadro morado vamos a encontrar un poco sobre etiología y generalidades de este exantema, en el verde la clínica y en el azul diagnóstico hasta tratamiento de complicaciones, ¿no? Entonces, así en un solo vistazo vamos a tener información concisa. El sarampión está producido por el virus del sarampión, el cual es ARN de la familia Paramyxovididae. Es una enfermedad que tiene potencial grave, ¿no? Y también este potencial de morbilidad y mortalidad. En el 2016 se le consideró erradicada de las Américas, pero debido a problemas geopolíticos, ¿no? Como, bueno, incremento de pobreza en algunos países, negativa a vacunas en países más desarrollados como europeos y esos países, esas costumbres se están asentando en países de Sudamérica también. Han habido rebrotes en los diferentes países de Sudamérica, inicialmente casos importados, ¿no? Pero en los últimos años ya se están viendo casos autóctonos también. El contagio es por vía de secreciones nasofaringeas y el contagio se da desde un día a 2 días antes de la erupción o exantema hasta 5 días después de presentado. La incubación va a ser de 10 a 12 días, precedido de triple catarro, que es coriza, conjuntivitis y tos, y enantema, ¿no? El enantema va a aparecer antes que el exantema. En general, en todos los exantemas que vamos a revisar, vamos a ver de que hay síntomas prodrómicos, ¿no? Hay síntomas respiratorios o digestivos previos al cuadro cutáneo. ¿Cómo va a ser el cuadro cutáneo? Vamos a ver un exantema maculopapular eritematoso confluyente, que va a iniciar en cara, va a ir para tronco y va a seguir bajando, es decir, tiene de una distribución cefalocaudal. Y de esta misma forma en la que aparece, va a desaparecer el mismo orden. Como característica del enantema, la mancha de Koplik, que son pápulas blanco-grisáceas en la mucosa yugal, que van a desaparecer horas antes de presentado el exantema. El diagnóstico va a ser clínico básicamente, pero por su importancia como enfermedad potencialmente grave, se realiza IgM o IgG o PCR, ¿no? El diagnóstico diferencial va a ser con otros exantemas, también con la enfermedad de injerto contra huésped y farmacodermias, ¿no? El tratamiento van a ser medidas generales. Se ha observado en algunos estudios que hay disminución de vitamina A cuando se produce este exantema. Bueno, es controvertido todavía su uso como tratamiento. Y se administra vacuna a los contactos susceptibles hasta 3 días después de exposición y gamma globulina también en contactos susceptibles en gestantes o en neonatos, ¿no? Complicaciones, neumonitis, como tal vez una de las más frecuentes, y una con nombre propio que hay que tener en cuenta es la panencefalitis esclerosante subaguda, que se presenta hasta años después. Es uno de los exantemas que tiene vacuna, es prevenible, ¿no? Y también cuya infección da una inmunidad permanente.
Se dice que mientras más el exantema sea más extenso, la enfermedad va a ser más grave, ¿no? Entonces aquí vemos una imagen con exantema maculopapular morbiliforme. ¿Qué quiere decir morbiliforme? Que se tiende a juntarse, ¿no? Aquí vemos un niño que representa el triple catarro, ¿no? Tiene coriza y conjuntivitis. Y aquí las manchas de Koplik, ¿no? En la rubiola también es una enfermedad prevenible con vacuna y también confiere inmunidad permanente después de su infección. Es un virus ARN también. Tiene mayor prevalencia en edad temprana y un pico en la edad prepuberal. El contagio también es por secreciones nasofaringeas y se da desde hasta los 7 primeros días de presentado el exantema. Una incubación un poco más larga, de 14 a 21 días, y como características, fiebre baja y adenopatías en su cuadro prodrómico, ¿no? Adenopatías retroauriculares son las que más se le atribuyen. Luego eso se presenta el exantema, ¿no? También ese exantema va a ser maculopapular eritematoso confluyente, morbiliforme, pero con un color un poco más rosado, más tenue, también de distribución cefalocaudal, ¿no? Características similares al sarampión, pero va a haber una fiebre más baja y podemos encontrar adenopatías, y su enantema son las manchas de Forchheimer, que en esta vemos máculas eritematosas petequiales en paladar blando, que van a desaparecer también antes que el exantema. El diagnóstico también va a ser clínico por IgM, IgG o PCR. Y de igual manera el diagnóstico diferencial, otros exantemas, clásicos y no clásicos, y farmacodermias, ¿no? El tratamiento aquí va a ser básicamente medidas generales y también se puede dar profilaxis de gamma globulina en embarazadas. Complicaciones como encefalitis, neuritis óptica, miocarditis, hepatitis, púrpuras. Aquí vemos un niño con rubiola, ¿no? También un exantema maculopapular generalizado. La distribución suele ser cefalocaudal, de cabeza hacia abajo comienza el exantema y se desaparece en el mismo orden, de un color más rosado. Y las manchas de Forchheimer, que son como petequiales en paladar del paciente. En cuanto a eritema infeccioso o quinta enfermedad, su agente etiológico es el parvovirus B19. Afecta a niños predominantemente de edad escolar. El contagio también es por vía respiratoria, va a afectar a las células eritroides y va a ser infeccioso hasta que aparezca el exantema, ¿no? Una incubación que puede llegar a ser más larga, hasta 28 días. Y también síntomas prodrómicos y luego el exantema. Como característica del exantema, el signo de la cachetada, que se presenta a los 1 o 4 días de empezado el exantema. Aquí vamos a ver un exantema confluyente en encaje con aclaramiento central en el tronco, en las extremidades y nalgas, ¿no? No afecta palmas y plantas y puede haber prurito leve. También puede haber un enantema que va a consistir en el eritema lingual, faríngeo y máculas eritematosas en paladar, perdón. El diagnóstico también clínico por IgM y PCR, diagnóstico diferencial similar a los anteriores, y el tratamiento no va a ser específico, también va a ser básicamente sintomático. Las complicaciones en pacientes que presentan anemias se puede presentar crisis aplásicas, ¿no? Que es una característica también del provirus 19. Pacientes con VIH pueden presentar infecciones más graves y pacientes embarazadas pueden presentar anemia materna, hidrox fetal, muerte fetal también, ¿no? El provirus 19 es una causa importante también de óbitos, ¿no? Aquí vemos la característica. Bueno, este paciente está bastante ilustrativo, ¿no? Bastante encendido, pero suele ser más tenue este eritema maculopapular en las mejillas, ¿no? Y el exantema va a ser en sí más también rosado y como en encaje. El exantema súbito o rociola infantil o esa enfermedad con agente etiológico herpes virus 6 y 7 se va a presentar predominantemente en niños menores de 3 años, ¿no? También el contagio es por secreciones salivales. Y aquí una característica importante va a ser de que el paciente va a presentar fiebre, la fiebre va a durar de 3 a 5 días, cede la fiebre y luego presenta el exantema. Entonces tenemos fiebre, se va la fiebre y luego de irse la fiebre se presenta el exantema, ¿no? La fiebre usualmente va a ser alta,
¿no? Y esta fiebre alta puede dar una complicación que es una de las más frecuentes tal vez en el exantema súbito, que es la convulsión febril. Hay una asociación entre esas dos enfermedades. ¿Y cómo va a ser el exantema? Va a ser se van a presentar máculas o maculopápulas pequeñas, rosadas, no confluyentes, con un halo claro a su alrededor, no pruriginosas en tronco, extremidades, cuello y cara. Tiene un enantema también con nombre propio, el enantema de Nagayama. Vamos a ver aquí pápulas eritematosas en mucosa, paladar blando y úvula, ¿no? El diagnóstico va a ser clínico, igual, por IgM o IgG. Diagnóstico diferencial también otros exantemas, farmacodermias. Y el tratamiento no se da en inmunocomprometidos, inmunosuprimidos o pacientes con complicaciones graves, se puede considerar ganciclovir o foscarnet, ¿no? Entonces aquí vamos a ver este rash maculopapular no confluyente, ¿no? En tronco del paciente, aquí en extremidades. El dato que nos va a ayudar a orientar el diagnóstico es pues la fiebre, ¿no? Fiebre alta, se va la fiebre y se presenta el exantema. Enfermedad mano-pie-boca o boca-mano-pie, producido por diferentes serotipos de Coxsackie y enterovirus, ¿no? El Coxsackie A6 puede presentar manifestaciones cutáneas graves, el A16 es el clásico, y el enterovirus A71 se relaciona con brotes con complicaciones neurológicas, ¿no? El contagio fecal oral o por vía respiratoria. La incubación corta de 4 a 6 días, se presenta con fiebre, malestar general, estomatitis, exantema, enopatías, dolor abdominal también. Y la característica va a ser un exantema vesicular blanco grisáceo con halo eritematoso bilateral que afecta palmas y plantas. Puede afectar también glúteos, ¿no? Y un enantema consistente en vesículas y erosiones no dolorosas de 4 a 8 milímetros en mucosa oral. El diagnóstico básicamente va a ser clínico, y aquí se agregan otros diagnósticos diferenciales que afectan también mucosa bucal, ¿no? Como el angina, estomatitis aftosa, estomatitis herpética. Por características las lesiones también, erupción a drogas, el tema multiforme. Y el tratamiento va a ser sintomático, ¿no? Considerar que el paciente esté bien hidratado, ya que va a tener lesiones en boca, probablemente también dolor, ¿no? Ver que el paciente esté comiendo, se esté hidratando, antipiréticos, analgésicos. Y una complicación frecuente, o no frecuente, pero bueno, llamativa, en mano, pie, boca, es la onicomadesis, ¿no? La pérdida de las uñas que se puede presentar hasta 40 días después de presentado el exantema. Hay formas atípicas, sí, en las cuales se van a ver lesiones como las antes mencionadas, pero más allá de los sitios habituales, ¿no? El exantema coxsackium, que va a haber un exantema en zonas de dermatosis previa, normalmente de dermatitis atópica. O también podemos tener un rash purpúrico petequial, ¿no? Entonces aquí tenemos estas vesículas, ¿no? Algunas de color blanco grisáceo, en palmas, en plantas, afectando los bordes de la boca, ¿no? Aquí también vemos en palmas, plantas del paciente, ¿no? Y el exantema coxsackium, ¿no? Bueno, aquí ya está en erosiones y costras, que se presentan estas vesículas en áreas donde el paciente ha tenido una dermatosis previa como dermatitis atópica. Onicomadesis, ¿no? Pérdida, desprendimiento de la lámina unguial, ¿no? Que no se, en estudios se ha visto que no es tanto reactivo, sino que es producido tal vez por el mismo virus, porque se han encontrado partículas virales en la matriz unguial de las uñas afectadas, ¿no? Varicela es el exantema más frecuente en la infancia, también prevenible por vacunas, y el contagio también por secreciones nasofaringias, 2 días antes de presentar el exantema hasta que las lesiones sean costrosas, ¿no? Esa es una de las erupciones en dermatología que vamos a ver, que es polimorfa, ¿no? Va a tener todo tipo de lesión primaria, va a tener pápulas, va a tener pústulas, bueno, vesículas, pústulas, ¿no? Lesiones secundarias también como costras, erosiones, ¿no? Pueden ser de 100 a 1500 lesiones, en promedio 300 a 500 lesiones va a presentar el paciente, una incubación de 10 a 21 días, también síntomas prodrómicos, luego máculas, pápulas, vesículas, pústulas, costras y erosiones, ¿no? Se va a afectar cuero cabelludo como característica, cara, tronco, luego extremidades, y luego también puede afectar área pañal, es decir, una distribución centrífuga, ¿no?
Un enantema también, erosiones dolorosas en la faringe puede presentar. Diagnóstico clínico por IgM, IgG o PCR, ¿no? Complicación más común, sobreinfección bacteriana de la piel, ¿no? Importante en el paciente, además de las medidas generales, de darle antipirético, de darle medidas de confort, también corte de uñas, ¿no? Que el paciente tenga lavado de manos frecuente y las uñas cortas para que no se raje con uñas sucias y provoque impétigos o hasta celulitis, ¿no? Una complicación grave y que se da también en pacientes inmunocomprometidos es la neumonía. Entonces, el tratamiento va a ser sintomático. Hay que considerar también vacuna e inmunoglobulina en pacientes susceptibles no vacunados. Y la sobreinfección se trata con antibióticos sistémicos, ¿no? Aquí vemos pues, pústulas, erosiones, costras, pápulas en esta paciente. Aquí también vesículas con una base eritematosa en el fondo. Aquí algunas complicaciones de repente. Bueno, son costras. En el libro lo mencionaban como impétigos. A largo plazo, marcas por varicela en la piel, ¿no? Por rascado, por infección. Y bueno, he tratado, ya dada la hora, de ser conciso y directo, y un mensaje final de repente también es brindar al paciente, además de darle, pues, no solamente es darle paracetamol, darle clorfenamina, darle las medidas generales, sino también brindarle tranquilidad a los padres, ¿no? Ya que la mayoría de los exantemas, el tratamiento va a ser básicamente sintomático y se va a observar la evolución del paciente, ¿no? Entonces, dar la tranquilidad a los padres de que el tratamiento va a ser de esa manera y que vamos a hacer el seguimiento de la evolución del mismo, ¿no? Y fomentar la vacunación. Hemos visto que, por lo menos de los exantemas clásicos, la varicela, el sarampión, la rubiola, son inmunoprevenibles y estas vacunas están dentro de nuestro calendario de vacunación, ¿no? Bueno, la bibliografía principalmente me he basado en el libro Larralde de Dermatología Pediátrica y algunos artículos extra para tomar imágenes. Gracias.